Hola, en seminarios anteriores hemos descrito la modernidad como un modelo de organización social que involucra principios económicos, políticos, filosóficos y culturales y que surge a fines de la Edad Media promovida desde los burgos por la clase plebeya y comerciante. En esta presentación revisaremos brevemente algunos de los pensadores que contribuyeron a la definición y expansión de este modelo. Más que un patrón de organización ideológicamente homogéneo y definido en el tiempo, la modernidad es un movimiento complejo, heterogéneo y en ocasiones contradictorio que se va consolidando y expandiendo en la sociedad europea, impulsado por múltiples pensadores, principalmente burgueses, quienes actuando desde distintos países compartían el interés común de debilitar el sistema feudal y establecer una sociedad distinta. Aunque el listado de pensadores que impulsaron la modernidad es muy amplio, vamos a destacar brevemente a algunos de los más importantes: Thomas Hobbes, John Locke, el barón de Montesquieu, Juan Jacobo Rousseau y Adam Smith. El primero de ellos es Thomas Hobbes, a quienes algunos consideran el precursor del liberalismo. Hobbes, un pensador muy complejo, cuya obra toca las grandes inquietudes de la burguesía de su época, nació en Inglaterra en el seno de una familia burguesa que lo envió a la universidad y le ayudó a convertirse en uno de los hombres más sabios de su tiempo. Para aquella época, Inglaterra se encontraba inmersa en una cruenta guerra dirigida por algunos burgueses contra la nobleza y el rey. La situación de conflicto era especialmente perjudicial para los negocios y la gente vivía en un permanente estado de zozobra y amenaza continua. Haciéndose eco de la filosofía materialista de su época, Hobbes saldrá en defensa de los ideales burgueses. Considera que los seres humanos no estamos sometidos a leyes divinas, sino ante todo a las leyes de la naturaleza, y que según estas leyes nacemos iguales y dotados de libertad. Al hacer esta afirmación, Hobbes está justificando en leyes naturales y universales dos de los ideales centrales de la modernidad, la igualdad y la libertad. Pero la misma naturaleza que nos hace iguales y libres nos impone, según Hobbes, una condición egoísta regida por pasiones y deseos personales de riqueza, honor, placer y poder, que nos enfrenta a los demás en un estado de guerra permanente de todos contra todos y que nos convierte en lobos feroces. En este estado de desorden, los bienes y privilegios tan deseados no pueden aprovecharse porque nadie puede disfrutarlos ni se siente libre para hacerlo. La solución de Hobbes a este problema será bien interesante. Para superar la barbarie que se opone a nuestras libertades y nos impide el disfrute de la vida, Hobbes propone que los seres humanos debemos hacer un pacto o contrato con el propósito de transferir nuestro poder individual a un único poder absoluto, quien debe responsabilizarse de garantizar la libertad y el orden. Este poder absoluto es el Estado. Hobbes considera que el Estado debe ser muy fuerte para poder combatir la barbarie y el desorden, pero en el fondo tampoco confía plenamente en esta solución. Le preocupa que el Estado es como el Leviatán, un monstruo mítico, supremamente poderoso y capaz de combatir el caos y el desorden social, pero al mismo tiempo una amenaza que pone en peligro las libertades y derechos naturales de los individuos. El Estado, dice Hobbes, es entonces un mal necesario que debe limitar su papel a garantizar el orden y asegurar las libertades individuales. Esta defensa del poder centralizado y absoluto podría parecer contraria a los intereses libertarios de la modernidad, pero muchos burgueses vieron en la propuesta de Hobbes una forma de salir de las continuas guerras de su época y asegurar la añorada paz requerida para desarrollar los negocios, a la vez que podía constituir también una estrategia para sacudirse los múltiples controles de los nobles. Hobbes no será el único burgués interesado en defender el poder central. Varios de los monarcas absolutistas de Europa que reinaron entre los siglos XVI y XVIII fueron apoyados por una burguesía ilustrada que se infiltró en sus consejos reales y en las instancias políticas, desplazando progresivamente a los nobles y clérigos y unificando el poder para su beneficio. Algunos años después de Hobbes, otro gran pensador inglés y defensor de los ideales burgueses de su familia, desarrollará la noción de libertad y será considerado el padre del liberalismo. A semejanza de Hobbes, Locke defenderá que la propiedad, la vida, la libertad y el derecho a la felicidad no son meras ilusiones revolucionarias,
sino derechos naturales inherentes a todo ser humano que no deben ser limitados por ninguna otra norma creada por el hombre. Para Locke, las leyes naturales han previsto que todas las personas gocen igualmente y desde su nacimiento de perfecta libertad para dirigir sus actos y para disponer de su cuerpo y de las obras que con éste realice, como mejor les parezca, sin necesidad de pedir permiso y sin depender de la voluntad de otros. Por tratarse de leyes naturales, el derecho a la vida y las propiedades no debe someterse a ninguna otra ley. Pero el orden natural nos impulsa también a cooperar con los demás para la preservación de los derechos y libertades individuales y a organizar un Estado que actúe como juez imparcial con la responsabilidad de asegurar y proteger las libertades de todos por igual. A diferencia de Hobbes, Locke rechaza de plano el poder absoluto del Estado, insistiendo en que éste debe surgir del consenso entre el pueblo soberano y que debe limitarse a actuar como mediador de conflictos, en un contexto de tolerancia, imparcialidad y pluralidad, y respetando siempre los derechos naturales, especialmente la vida y la propiedad privada como parcelas individuales e inviolables. Adicionalmente, afirma que cuando el Estado no respeta los derechos naturales y la vida y las propiedades, el pueblo tiene derecho a rebelarse contra él. La idea de Locke sobre la libertad y los derechos es básicamente individualista y será ampliamente acogida por la burguesía hasta nuestros días con base en una interpretación frecuentemente superficial de sus argumentos. Sin embargo, una lectura profunda de la obra de Locke podría descubrir, por ejemplo, que en su opinión el derecho natural a la propiedad se limita solamente a poseer aquello que un individuo necesita para sobrevivir y que quien se adueña de bienes que no utiliza viola la ley natural. Estas ideas, por supuesto, van a ser menos desarrolladas por los ideólogos liberales. Otro pensador muy influyente en la creación de los estados modernos fue Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu. A pesar de su título de barón, Montesquieu pertenecía a una familia burguesa que había comprado su título nobiliario y había accedido a los espacios de poder político, pero que sin embargo se identificaba plenamente con los intereses de su clase. Montesquieu era un hombre particularmente culto, profundamente conocedor del sistema político de su época y defensor a ultranza de las ideas modernas. A semejanza de otros pensadores de la Ilustración francesa, Montesquieu defendía el razonamiento crítico, la tolerancia religiosa y la libertad, formulando fuertes críticas a los abusos de autoridad. Al aplicar el análisis histórico a distintos tipos de gobierno, Montesquieu descubre las imperfecciones de los diferentes sistemas políticos y propone que la defensa de los derechos y la reducción de los conflictos deben basarse en la definición y aplicación de leyes específicas que regulen la vida colectiva. En defensa de los principios liberales, Montesquieu publica su libro El espíritu de las leyes, donde critica los poderes absolutos que gobiernan por el miedo. Retomando ideas de otros pensadores burgueses, principalmente de Locke, propone que la defensa de la libertad no se consigue por el miedo, sino dividiendo el poder absoluto entre ramas independientes que se limiten y equilibren mutuamente para impedir que alguno ejerza un poder incontrolado y despótico. Estas tres ramas que propone Montesquieu son el poder legislativo, responsable de definir las leyes, el ejecutivo, responsable de aplicarlas y asegurar el orden, y el judicial, responsable de castigar las infracciones y dirimir los conflictos. Montesquieu es un gran defensor del derecho y de las leyes. En tal sentido, insiste en diferenciar la independencia de la libertad, afirmando que esta última, la libertad, no consiste en hacer lo que cada uno le dé la gana, sino lo que las leyes permiten. La obra de Montesquieu tuvo una gran difusión en su tiempo. Fue una poderosa fuente de inspiración para los revolucionarios norteamericanos durante su lucha por la independencia y luego para los revolucionarios franceses. Su propuesta de la división de poderes fue acogida también por los estados modernos y es aceptada hoy por la mayoría de los sistemas políticos. Otro de los pilares de la modernidad fue propuesto por el pensador y revolucionario suizo Juan Jacobo Rousseau, quien no solamente se enfrentó a la nobleza y al clero al punto de ser perseguido en varios países,
sino que debió enfrentarse también a otros burgueses de su misma clase con quienes no estaba completamente de acuerdo. A pesar de los debates sobre sus ideas, Rousseau fue uno de los principales inspiradores de la Revolución Francesa y de la democracia participativa. Rousseau propone que los seres humanos tienen una tendencia natural a la bondad y a la convivencia en armonía que da lugar a una voluntad general. Pero estas condiciones naturales no son leyes por sí mismas, hasta que las personas las asumen por medio de una conducta basada en el razonamiento, la moral y el consenso democrático, que son realmente los fundamentos de la sociedad y del Estado. En resumen, para Rousseau el hombre es naturalmente bueno y sociable, pero la vida en sociedad puede corromperlo si no se compromete con los principios que hemos mencionado. En 1762, Rousseau publicó estas ideas en su libro El contrato social, cuyos planteamientos van a inspirar a muchos revolucionarios e inconformes de la época. En esta obra, Rousseau se va a diferenciar de Hobbes y Locke porque no considera al Estado como un mal necesario, ni como una amenaza a las libertades, sino como el modelo ideal de organización social por el que deberíamos luchar. Por eso, para proteger su condición natural de bondad y armonía, los seres humanos deben promover una forma de Estado que surja de la voluntad del pueblo y donde los gobernantes actúen como sus servidores. Esto solo puede lograrse mediante la creación colectiva de repúblicas democráticas, participativas y respaldadas ampliamente por la voluntad general, donde cada individuo enajena su poder, sus bienes y su libertad mediante un pacto social para beneficio común y donde los gobernantes se centren en la satisfacción de las necesidades públicas. Estas propuestas de pacto social por el interés general, de democracia, de participación y de respeto por los derechos de las personas eran profundamente revolucionarias para su época y fueron uno de los motores de la Revolución Francesa y de los estados modernos. Para terminar esta breve presentación, vamos a mencionar los aportes de Adam Smith, un sabio escocés formado en una familia de funcionarios y comerciantes y considerado el padre de la economía liberal que fundamenta el capitalismo. Inicialmente, la preocupación de Smith se centró en la moral y en la explicación del comportamiento humano. La postura moral de Smith es un elemento muy importante para comprender sus aportes posteriores a la economía y a la ideología capitalista. Smith consideraba que el egoísmo es un componente natural y esencial de toda persona, pero, a diferencia de Hobbes, afirmaba que el ser humano también está naturalmente predispuesto a la empatía, facultad que le permite reconocer las necesidades de los otros y negociar con ellos. En opinión de Smith, la búsqueda del interés personal es la principal motivación que impulsa a una persona a trabajar y a generar riqueza. Dicha motivación egoísta es dirigida por una mano invisible que la impulsa y que muchas veces genera beneficios inesperados para los demás. Es importante anotar que la propuesta de una mano invisible que rige nuestra conducta individual y social es tomada por Smith de los planteamientos del científico Isaac Newton, quien consideraba que el mundo físico estaba dirigido por una inteligencia invisible y cuyo pensamiento influyó en la mayoría de los demás científicos de su época. De sus reflexiones morales, Smith pasa a sus propuestas económicas y políticas. A diferencia de los pensadores de su época, que consideraban la riqueza como resultado del comercio o de la tenencia de la tierra, Smith sostenía que la riqueza procedía realmente del trabajo de las personas. Avanzando en su discurso, Smith considera que la búsqueda egoísta del propio interés y el trabajo de cada persona, a pesar de tener un origen individual, también benefician a la sociedad en su conjunto, porque para obtener la máxima ganancia, los productores deben producir los bienes que desea la población. En su opinión, las acciones egoístas de los individuos, aisladamente, bastarían para aumentar la riqueza de las naciones, dirigidas sabiamente por esa mano invisible que rige nuestras conductas. Sin embargo, dice Smith, los mecanismos invisibles que regulan los intercambios económicos en los mercados son particularmente sensibles y por eso insiste en que los resultados benéficos de los mercados pueden arruinarse si los gobiernos les impiden actuar espontáneamente.
Este rechazo de Smith a controlar la economía está influenciado por la corriente fisiocrática de su época, que consideraba el enriquecimiento como un proceso regulado solamente por leyes naturales y que no admitía otro tipo de controles. Es claro que Smith es un defensor del enriquecimiento y de los mercados libres no regulados, y que sus ideas, incluidas en esta breve presentación, han tenido una gran influencia sobre los economistas actuales, muchos de los cuales se basan en un análisis superficial de su obra para defender el enriquecimiento sin límites y los mercados sin controles. Pero Smith es un pensador complejo, y en varios apartes de su obra trasciende el afán de lucro, proponiendo que la justicia, la generosidad y el espíritu público son condiciones indispensables para el bien funcionamiento de toda sociedad. Por ello, según Smith, el Estado debería también corregir las fallas de los mercados y asegurar los ingresos suficientes para proveer los servicios públicos, como la educación gratuita y el alivio a la pobreza. Estas ideas de Smith no solamente son menos difundidas, sino menos tenidas en cuenta en los sistemas políticos liberales. Los pensadores que hemos mencionado no son los únicos fundadores de la sociedad moderna. Otros muchos contribuyeron a su desarrollo y expansión. Pero los argumentos que hemos presentado dieron origen al liberalismo y a los estados modernos, dos modelos ideológicos y políticos estrechamente relacionados que fundamentan actualmente los gobiernos en la mayoría de los países. El liberalismo es una ideología que representa el interés de la burguesía de defender las libertades individuales, particularmente su derecho a comerciar libremente, a acumular riqueza y a defender la propiedad privada, rechazando todo control que restrinja la actividad económica individual. El Estado moderno es, por su parte, un modelo de reorganización de los dispositivos de control que pretende conformar un sistema político fuerte para defender los derechos individuales y para controlar los desórdenes, pero flexible y condescendiente con las actividades económicas. El liberalismo asume que si el Estado controla demasiados aspectos, se convierte en una amenaza para el bienestar y el desarrollo económico. Por eso propone que la función del Estado debe limitarse a garantizar las libertades individuales, la propiedad privada y el orden público, y a corregir, cuando sea estrictamente necesario, las fallas de los mercados que interfieran con la libre competencia. Terminamos con una corta reflexión para tener en cuenta en el seminario. Aunque los autores que revisamos suelen ser citados para defender las prácticas económicas y políticas actuales, una revisión detallada de sus obras podría revelar serias críticas al enriquecimiento incontrolado como la causa de injusticia y desigualdad en el mundo. Estos argumentos suelen ser, sin embargo, menos citados por la literatura vigente y deberían ser tenidas en cuenta en las discusiones.